análisis en el país. Vamos a tomar acciones todos en conjunto aquí en la Asamblea Nacional para resolver este problema. Señor secretario, se reanuda la sesión. Infórmeme si ya tiene la moción presentada por escrito en Secretaría. Con su autorización, señor presidente, se reinstala la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y, de acuerdo a su disposición, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Paul Fernando Buestán Carabajo ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. De lectura de la misma y someta a la votación, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del memorando número AN-BCPF-2024-0089-M de Quito Distrito Metropolitano 9 de julio de 2024 para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional, y señor Magister Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto: moción. De mi consideración, Paul Fernando Buestán Carabajo, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Cañar, según mis atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador y la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a las mociones, me permito poner a su consideración la siguiente moción. Aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento. Atentamente, abogado Paul Fernando Buestán Carabajo, asambleísta. De acuerdo a su disposición, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Un momentito, señor secretario, le ruego acercarse a la presidencia, por favor. En los próximos minutos se someterá a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional lo que ha sido propuesto por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales y que fue el ponente, el asambleísta Paul Buestán, quien ha solicitado el archivo de este proyecto de ley. Continúe, por favor. Con su autorización, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de archivo del proyecto presentada por el asambleísta Paul Fernando Buestán Carabajo. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrará su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. El asambleísta Paul Buestán, ponente, en su intervención dijo que el proyecto tiene debilidades que afectan a las personas adultas mayores, desnaturaliza lo que prevé en la ley vigente, que es el sistema de protección que coordina a los diversos actores sociales. Se solicitó de esta manera el archivo para que no vulnere los principios y derechos de las personas adultas mayores, además de permitir estructurar una mejor iniciativa clara, coherente, legislativa. Llamó al gobierno a apoyar al señalar que no hay cómo seguir improvisando desde los ministerios y se necesita política pública que refuerce las leyes aprobadas por el Parlamento. Después, la señora asambleísta Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, también intervino y dijo que las organizaciones han trabajado activamente con los legisladores de la Comisión en el proyecto de reforma a la ley de adulto mayor, de los adultos mayores, que se ha puesto y ahí se pidió de esta manera, se ha puesto y en consideración del Pleno en el momento necesario para que se dé una respuesta también a este sector poblacional de nuestro país. Con estas dos intervenciones cerró el debate y hace pocos instantes escuchábamos al secretario general del Parlamento ecuatoriano dar lectura a la moción que ha sido presentada por parte del señor asambleísta Paul Buestán para el archivo de esta iniciativa. Y corresponderá en efecto al Pleno de la Asamblea Nacional pronunciarse al respecto si están a favor o no del archivo de esta iniciativa, considerando que también se dijo que se está trabajando en una reforma que mejore los textos de la ley que está actualmente vigente. Esto es lo que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a este único y último punto de la sesión 928 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando se conoce en primer debate el proyecto de ley orgánica para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores y que ha sido motivo para solicitar al Pleno el archivo de esta iniciativa. Damos a conocer al inicio también de esta transmisión respecto a quién fue la proponente de esta iniciativa. Se trata de la ex asambleísta Silvia Salgado, quien había planteado este proyecto de ley argumentando que el objetivo es establecer un marco normativo que garantice los mecanismos de la protección, garantía y ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, así como orientar las políticas públicas que beneficien a este sector de la sociedad en el proceso de envejecimiento. El proyecto de ley fue presentado el 8 de mayo del año 2018. En el primer debate fue aprobado, o el informe para primer debate fue aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos, el 9 de mayo de este año.
La comisión, luego del análisis, concluyó que el proyecto podría afectar la estabilidad, el respeto y la vigencia de los derechos de las personas adultas mayores, así como la estabilidad de las instituciones jurídicas que protegen los derechos de este sector, y es por eso que se plantea este archivo. Además, dentro del informe también se establecen los puntos sobre los cuales se plantea este archivo, argumentando que no apoya o no mejora los textos planteados a la ley que está vigente, sino que la debilita. Es por eso que se ha solicitado, insistimos, el archivo, que ya en los próximos minutos el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará. Se registran 115 legisladores y legisladoras. Ya en los minutos que considere pertinente, el presidente de la Asamblea Nacional cerrará ese proceso de registro e iniciará inmediatamente la votación. Los parlamentarios y parlamentarias tienen 4 formas de votar: el voto afirmativo, el voto en contra, el voto en blanco y la abstención. Son los mecanismos o las posibilidades que pueden hacer uso durante las sesiones de pleno, durante las votaciones, los asambleístas y las asambleístas que se registran. 117 hasta este momento registrados. Efectivamente, sube ya ese número de registro a 118, y para tranquilidad de las personas adultas mayores y quienes reciben ya ese beneficio a través de la ley vigente, la asambleísta Paola Cabezas Castillo, quien preside la Comisión de Garantías Constitucionales, explicaba que ya existe y está en trámite un proyecto de reformas a la ley vigente, con las cuales se pretende justamente articular ciertos procesos que al momento no estarían funcionando de la mejor manera, y que efectivamente también a partir de la próxima semana se espera que este proyecto de ley pase a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con esto se tranquiliza al sector de los representantes de las organizaciones de adultos mayores, que pensarían en algún momento que al dejar sin efecto este proyecto de ley, con el archivo se estaría impidiendo el acceso a ciertos derechos. En este caso, la ley reformatoria sí contempla algunos de los aspectos que tienen que ver con las mejoras en el sistema de atención prioritaria a este segmento poblacional tan importante. Dentro del informe se recoge lo siguiente: en añadidura, la seguridad jurídica ampara tanto al conocimiento del derecho como al reconocimiento del derecho. Al respecto, Juan Carlos Riofrío, en su capítulo El contenido esencial del derecho fundamental a la seguridad jurídica del libro Seguridad Jurídica, indica que el conocimiento del derecho se manifiesta en la seguridad jurídica como un derecho a que las normas sean claras y puedan conocerse y en efecto sean conocidas. Y se agrega que, en virtud de lo expuesto, una vez realizado el análisis de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores vigente y el proyecto de ley orgánica para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, se puede apreciar que el incluir las disposiciones que el proyecto de ley prevé podría afectar la estabilidad, el respeto y la vigencia de los derechos de las personas adultas mayores, así como la estabilidad de las instituciones jurídicas que protegen los derechos de las personas adultas mayores. Para ilustrar lo mencionado, se agrega: el proyecto de ley prevé la creación de un sistema nacional para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, mientras que la ley vigente ya instaura el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de este grupo poblacional. El sistema vigente prevé en esta legislación actual una serie de principios, definiciones, objetos, funciones, lineamientos, atribuciones, ejes y modalidades para la sostenibilidad del sistema, que a su vez engloba un sistema de información de las personas adultas mayores, así como la política pública para la garantía de los derechos de las personas adultas mayores. Además, es importante mencionar, dice el informe, que en el sistema actual se prevé una rectoría, al igual que las atribuciones con las que cuenta cada uno de los que conforman este sistema, y por el contrario a esto, el proyecto de ley no reforma el sistema ya instaurado, sino que se trata de un nuevo sistema donde se lo define, se establece su objetivo, sus principios, sus funciones, así como la rectoría del nuevo sistema. Estamos a la espera que en los próximos minutos se cierre el registro para saber exactamente cuántas legisladoras y cuántos legisladores están habilitados para participar de esta votación. Nos referimos a la moción presentada por el asambleísta Paul Buestán, en el sentido que se acoja el planteamiento de archivar este proyecto de ley. Y en efecto, sobre lo argumentado en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, se da a conocer que se afectan los derechos jurídicos. Con 122 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de archivo presentada por el asambleísta Paul Buestán. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias.
Escuchamos al secretario general, dar a conocer que están presentes 122 asambleístas y se registraron a través de la curul electrónica. Inmediatamente empieza la votación. Todos los votos hasta este momento son votos a favor, es decir, respaldan la moción presentada por el asambleísta Paul Buestán para el archivo de este proyecto de ley. No hay votos en contra, no hay votos en blanco, no se registran abstenciones hasta este instante y faltan algunos legisladores y legisladoras todavía por pronunciarse. Ya podemos decir que este proyecto de ley es archivado cuando hay más de 80 votos de respaldo y se siguen pintando las curules en color verde que representa el voto afirmativo, el voto de respaldo para el archivo de esta iniciativa. Es por eso que se ha dado a conocer que no se respalda o no mejora los textos de la ley vigente, sino que se constituye en un obstáculo o que obstruye totalmente los derechos de las personas adultas mayores y por eso no se da paso a este proyecto de ley que fue presentado en el año 2018. Sigue la votación. Hasta el momento son 112 de los 122 presentes en la sala quienes han votado ya a favor del archivo de esta iniciativa legal que fue presentada, como ya decíamos, en 2018, es decir, que hace 6 años, antes de que se dicte la ley que ya está en vigencia y que ahora también por cuerda separada se procesa una reformatoria que cubrirá justamente las inquietudes, las aspiraciones y aquellos momentos de desafíos que tienen los adultos mayores, es decir, esas frustraciones que han visto por la falta de atención de algunos segmentos de la política pública. Faltan 5 votos nada más por consignar, 4 ya en este momento y parecería que podría llegar a la unanimidad, es decir, que todos los asambleístas respalden el archivo de este proyecto de ley. 122 asambleístas se registraron, 120 ya se han pronunciado a favor del archivo de este proyecto de ley que corresponde al proyecto de ley orgánica para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. En los próximos minutos se cierra la votación y se hará conocer los resultados. 2 legisladores, legisladoras faltan por pronunciarse a través de las 4 opciones que tienen para consignar su voto. El voto a favor, el voto en contra, el voto en blanco y la abstención. Insistimos, todos los votos hasta este momento son votos de respaldo, falta solo un voto nada más y podría ser unánime. Así es, y si es que acaso al cierre de la votación esa curul no se pronuncia, aparecerá como abstención. Es lo que ocurre dentro del procedimiento de votación cuando se cierra el proceso y no se ha establecido un voto específico por el no o por el sí o por el blanco, que son votos válidos, y se registra en el sistema como una abstención. Estamos a la espera entonces que esta curul se pronuncie ya y que se cierre la votación para contemplar que si se alcanza la unanimidad o si quedan en 121 votos positivos. De acuerdo al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, aprobar el proyecto de ley implicaría afectar el derecho a la seguridad jurídica de la ciudadanía y en especial de las personas adultas mayores, ya que involucraría desconocimiento e inestabilidad de las instituciones públicas, lo que desembocaría en la inestabilidad, irrespeto y falta de vigencia de los derechos que gozan actualmente las personas adultas mayores. Es por eso que se ha solicitado el archivo de este proyecto de ley. Falta un solo voto, 122 presentes, 121 asambleístas registraron su voto a favor del archivo de esta iniciativa legal y hemos escuchado ahí la intervención del asambleísta ponente, es decir, el legislador Paul Buestán, quien se encargó de explicar los motivos por los cuales se solicita al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo, el respaldo para archivar esta iniciativa y también la asambleísta Paola Cabezas, quien daba a conocer que se está trabajando en una reforma a la ley vigente. Se ha trabajado con los representantes de las diferentes organizaciones de las personas adultas mayores para mejorar los textos de la normativa que está vigente, es lo que ha dicho, y una vez esté listo, se solicitó que se ponga inmediatamente en el orden del día en las sesiones correspondientes para que el Pleno también pueda pronunciarse. De esta manera también se dice que no se deja la indefensión, sino que se busca mejorar a la ley que ya está vigente y que se quiere llegar también a este grupo poblacional. Así, la asambleísta Paola Cabezas dijo que las organizaciones trabajan arduamente, activamente con la Comisión en el proyecto de reforma de la Ley de Adulto Mayor. Sí, bueno, espera que la curul, que hasta ahora no se ha pronunciado, lo haga y también que se disponga por parte de la Presidencia el cierre de la votación, de este proceso de votación.
Con ello, si se aprueba ya como efectivamente se ve con 121 votos o si es unánime el pronunciamiento, se archivaría este proyecto de ley denominado Ley Orgánica para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su momento, en 2018, fuera presentado por la entonces también asambleísta, la asambleísta Silvia Salgado. Y la ex legisladora planteaba en el proyecto desarrollar principios para la promoción y protección de los adultos mayores, deberes, derechos al trabajo, régimen no contributivo de la seguridad social, derecho de propiedad, derecho a la vivienda y derecho a la salud. La propuesta normativa también prevé la creación de un sistema nacional para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas, mientras que la ley vigente ya instaura el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El proyecto presentado no reforma el sistema ya instaurado, sino que se trata de un nuevo sistema donde se lo define, establece su objetivo, principios, funciones, así como la rectoría. El proyecto contiene 56 artículos, 5 disposiciones reformatorias y una disposición final. Es lo que se presentó por parte de la exasambleísta Silvia Salgado en el año 2018 y que ya es en este momento analizado por el Pleno. Ya en los próximos minutos se oficializarán los resultados. Nosotros nos anticipamos a decirles que queda archivado porque la mayoría, casi la totalidad de los asambleístas registrados han respaldado el archivo. 122 legisladores se registraron y 121 dicen que están de acuerdo con ese archivo. Usted está en sintonía de Asamblea en Pleno a través de la señal de los medios legislativos. Usted puede conocer de primera mano lo que ocurre aquí en el hemiciclo legislativo Nela Martínez, el salón de sesiones de la Asamblea Nacional. Hoy con debates importantes que se vienen posteriormente, uno de ellos que fue precisamente el de los derechos de las personas adultas mayores, que ya están contemplados en la ley vigente y que, como ha explicado la presidenta de la comisión, Paola Cabezas, se prepara ya un proyecto de reformas que de algún modo lo que pretende es reajustar algunos temas que no han sido aplicados todavía en esta ley. Lo importante es no dejar que la ley se convierta en letra muerta, sino que existan los mecanismos para la asistencia y sobre todo para la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, pero ya en el plano de la realidad, que no sea solamente según lo que está dispuesto en la norma, sino en la práctica. Vamos a esperar los minutos correspondientes antes que el presidente de la Asamblea Nacional disponga el cierre de la votación para oficializar esos resultados. Se esperaría ya la unanimidad en la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Falta nada más ese voto por consignar en la curul correspondiente para ya dar a conocer esos resultados del archivo de este proyecto de ley, que fue motivo del análisis en la Comisión de Garantías Constitucionales, que presentó ese informe que fue expuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional, un informe que contempla contiene 61 páginas en donde se destacan los motivos por los cuales no ayuda o no mejora a la ley que está vigente y todo lo contrario va en contra de lo que está planteado hasta este momento, y se ha expresado ya que se busca esa reforma porque se dice que puede afectar al derecho de la seguridad jurídica de la ciudadanía, en especial de las personas adultas mayores, que ya involucraría también el desconocimiento e inestabilidad de las instituciones públicas, parte medular central de lo que detalla el informe para solicitar este archivo. Una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie y se den a conocer ya esos resultados, ya se cerrará este punto, se cerrará también esta sesión porque este es el último punto en el orden del día de la continuación de la sesión. Proclame resultados, señor secretario. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 121 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Paul Buestán.